Buenas noches. Según estudio del Instituto de Psicología Paranormal de Argentina, 1 de cada 24 personas han sentido presencias paranormales. Venezuela no está fuera de estas estadísticas. En el programa de hoy veremos el caso de Iliana, una mujer venezolana quien asegura sentir la presencia de su marido después de la muerte. Soy María Isabel Villa y esto es Misterios sin resolver. Yo estaba sentada en el piso de la sala recogiendo cosas en las cajas para la mudanza. Apenas estaba empezando y de repente se apagó el bombillo. No le presté mucha atención porque pensé que se había quemado, pero luego volvió a encenderse y comenzó a titilar, como si estuviesen prendiendo y apagando la luz. Yo había vivido con mi esposo en este apartamento desde hace 8 años. Samuel y yo nos conocimos en la universidad y fue prácticamente amor a primera vista. Nos casamos al año de habernos conocido. Vivimos momentos maravillosos. Hasta que aquel 11 de octubre del 2012 me llamaron unos vecinos y me dieron la peor noticia que pude recibir en mi vida. Habían encontrado el cuerpo sin vida de Samuel. Estaba en la entrada de la urbanización. Aparentemente quisieron robarle el carro y tenía unos disparos en el pecho. Muchas vidas que pasan por algo así no soportan estar en la casa. Yo, por el contrario, no podía salir. Samuel y yo habíamos trabajado muy duro por este apartamento y sentía que su presencia aún estaba aquí conmigo. Alrededor de los 6 meses de su muerte, comenzó a aparecer en mis sueños. Yo quería hablar con él, pero nunca me decía nada. Simplemente se limitaba a abrazarme muy fuerte. Luego se desvanecía y me dejaba como en un lugar oscuro. Durante todas esas noches me despertaba llorando y ansiosa. Me quedaba sentada en la cama. Pasaba horas y horas sin poder dormir. A veces escuchaba ruidos que venían de otros lados de la casa. Comencé a sentir que me estaba volviendo loca. Luego de ese día que estuve empacando y ocurrió lo de la luz, empezaron a hacerse más frecuentes y extrañas las situaciones. Los ruidos eran cada vez más fuertes, era como si estuviese alguien en la sala o en la cocina. Nunca me sentía sola. Una tarde estaba limpiando y vi en la mesa un objeto que nunca había visto. Era un gatito pequeño de cerámica. Y fue como si se encendiera un bombillo y pensé, es un regalo de Samuel. Y es que un día que estuvimos conversando, me dijo que de existir la reencarnación, a él le gustaría hacerlo en un gato.
Pensé que me estaba avisando que no se había ido a ninguna parte y que todavía estaba aquí. En cierta forma me sentía reconfortada porque, aunque no estuviera físicamente, lo podía sentir. A veces al dormir sentía la presencia de alguien que se sentaba en mi cama, en el lado donde dormía él, y susurraba mi nombre. Me despertaba asustada, pero en el fondo me decía a mí misma que era él quien estaba ahí. Yo abrazaba fuertemente su almohada y lloraba hasta que volví a quedarme dormida. En vista de que las manifestaciones extrañas continuaban, yo decidí ponerme en contacto con una espiritista que me habían recomendado. Ella vino a la casa, estuvo en cada habitación por un rato y me dijo que efectivamente había una presencia espiritual que no quería irse. Una noche estaba a punto de irme a dormir y fui a apagar la luz. Cuando todo quedó oscuro pude ver una silueta. Volví a encender la luz pensando que era mi imaginación, pero ya no había nada. La apagué nuevamente y ahí estaba otra vez. Era la silueta de Samuel. Quise acercarme hacia él, pero simplemente ella se había ido. La producción de Misterios sin resolver se dio a la tarea de buscar un especialista en casos paranormales. Contactamos con el vidente y astrólogo Ángel Gabriel Novoa, al que le preguntamos si es normal que el alma quede en el plano terrenal después de la muerte. Esto fue lo que nos dijo. Las personas cuando salen de este cuerpo, y tomamos en cuenta que sale algo del cuerpo, porque sale aquello que dio la vida y que permitió que ese corazón estuviera latiendo. Hay varios componentes. Justamente el proceso de la muerte lleva varias etapas. Uno, el primero de todos, es la desconexión eléctrica, que ocurre en todo el sistema nervioso, que es electricidad, y que al mismo tiempo se desconectan varias funciones. Científicamente se sabe que el cerebro todavía queda funcionando unas horas después de haber fallecido. Y el alma, lo que corresponde a esa parte llamada espiritual, sale a las horas del cuerpo, no sale inmediatamente, a menos que sea un accidente o algo violento. Pero del resto, la persona queda en parte todavía en un proceso como de un sueño profundo, donde pasado unas horas, a veces un día, se empieza a desprender de la materia física. Hay una ley básica que es de atracción, ley magnética de atracción. Resulta que las personas, si nuestro ser, lo que llamamos inteligencia, lo que llamamos vida, estuvo siempre unida a este cuerpo, por ley magnética de atracción siempre vamos a tener la conexión con ese cuerpo. Por lo tanto, el alma le costará un poco desprenderse. De ahí viene la novenaria, esa tan llamada novenaria que son esos 9 días donde la familia ora para el desprendimiento del alma. Queda el cuerpo físico allí, el cuerpo de electricidad se dispersa, se disgrega, y luego de eso queda lo que sería el cuerpo astral o emoción y la parte mental. Esa parte que se le dice el doble astral, que en muchas películas lo nombran como esa otra parte que se sale del cuerpo y se ve a sí misma. Bueno, ese se llama cuerpo astral. Ese cuerpo astral
Tiene una duración de aproximadamente 200 años o 300 años. La persona se queda el primer año cerca de su familia, y a partir de ese primer año comienza su trayectoria a ese otro mundo. Ya sabe que ya no está en vida, ya sabe que no es consciente del mundo humano, ya se da cuenta que tiene que entrar en la aceptación. Existen dos tipos de personas: aquellas que se quedan en este mundo un tiempo determinado, por necesidad, porque quieren cubrir o proteger a la familia, quieren resolver algún caso, de su propia muerte inclusive. Cuando yo hago contacto con ellos, ya fallecidos, ellos muestran su angustia o su preocupación por la familia. Y existe la otra parte que se desprende y dice: ya culminé esta vida, ya me siento en paz conmigo, y empiezan su recorrido hacia ese otro mundo. Con el pasar del tiempo me di cuenta que no debía irme del apartamento y que podía vivir con la presencia de Samuel, aunque solo fuera a través de esas manifestaciones que muchas veces no logro entender. A pesar de todo esto, yo aún tengo la esperanza de que algún día nos volveremos a ver. Hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. No se pierdan la próxima semana la historia de un alma en pena que deambula en una importante universidad de Caracas. Soy María Isabel Villa y esto es Misterios sin resolver.